Especímenes, un gusto en volverlos a tener aquí y dejarse devorar por esta bestia y estar en las entrañas de lo inexplicable, lo grotesco y lo horroroso. En esta ocasión vamos a hablar de un bar, un centro nocturno bastante embrujado. De hecho, se dice que es el bar más embrujado de los Estados Unidos. Su nombre es el Bobby Mackey's Music World. Este es un popular club nocturno, lleno de bailes y buenos momentos. Cerveza, parejas con sombrero de vaquero, vestidos bonitos, girando en la pista de baile, arrastrados por la música country del escenario que es música en vivo. Algunos jóvenes de la Universidad de Kentucky empinándose sus chelas y ya medio pedos, pues se suben a lo que es el toro mecánico. Todo risas, todo un desmadre. Pero este lugar tiene un pasado muy siniestro. E incluso hoy en día podría resultar peligroso. Para que se den una idea, solamente tienen que ver, o en este caso escuchar lo que dice el letrero a la entrada de este centro nocturno. Y aquí se los voy a aventar. Advertencia a nuestros clientes. Este establecimiento parece estar embrujado. La gerencia no es responsable y no puede ser considerada responsable de ninguna acción de algún fantasma o espíritu en estas instalaciones. Imagínense nada más. Entonces, esto quiere decir que es básicamente responsabilidad tuya si tienes las pelotas, los pantalones para ir a entrar ahí. El actual dueño se llama efectivamente Bobby Mackey's. Es una celebridad local en el norte de Kentucky y tanto su composición musical como su bar tienen un gran número de seguidores leales. Este señor atribuye su éxito a una cierta fuerza de visión y la idea en que otras personas aman el country clásico. Él comenta que cuando adquirió la propiedad siempre tuvo sentimientos realmente extraños, ¿no? Algo bizarros sobre ese lugar. Cuando pasaba por el autobús cuando era joven, lo miraba y él pensaba en qué carajos había dentro allá. Pero él dice que nunca entró. Y fue en la primavera de 1978 que entró por primera vez. Lo encontró totalmente hecho un basurero lleno de maraña, artefactos, cosas, ¿no? Donde hicieron y deshicieron en los tiempos anteriores, antes de que él lo adquiriera. Había estado cerrado durante mucho tiempo. Él dice que era mohoso. Tenía algunas paredes que necesitaban ser derribadas, pero se puso de pie al escenario y tuvo visiones en su cabeza en que él podía revivir y echar a andar ese bar con su talento. Y es que la historia de este bar es bastante turbulenta. Todo lo que les voy a contar, según las historias, testimonios, investigaciones y cuanta cosa, han pasado en este lugar y se han conservado en el tiempo. Este club nocturno es ampliamente considerado como el más embrujado de los Estados Unidos. Una estructura, ¿no? Un edificio con más de 40 fantasmas reportados. Las afirmaciones de actividad paranormal y demoníaca han atraído investigadores, turistas, presentadores de reality shows, escépticos de todo el mundo. Es prácticamente un edificio antiguo a orillas del río Licking en Wilder, Kentucky. Se ha convertido en un lugar famoso a nivel nacional y yo creo que también a nivel mundial, debido a los sucesos trágicos, extraños y paranormales que han tenido ahí a lo largo de todos estos años que ha existido este edificio. Y bien, se dice que esta edificación se construyó en 1850 para ser un pequeño matadero y una planta empacadora de carne, para surtir al noreste de Kentucky y cerca de Cincinnati, Ohio. En la parte más baja del edificio se excavó un pozo
que se utilizó para tirar la sangre, las vísceras y los desechos de los animales que pues les dieron ahí en la mente. Y posteriormente a ese pozo se le llamó la puerta al infierno. Una de las historias más famosas y terribles en las que se habla es la de Pearl Bryan. Esto sucedió en 1896. Ella era una estudiante de música de unos 22 años, jovencita. Era de la zona rural de Indiana. Ese día se bajó del tren en Cincinnati. Había llegado a Ohio. Ella estaba embarazada de 5 meses. Se distinguía por su ropa elegante y zapatos hechos a la medida. Y aquí viene lo extraño. En la estación, esta muchacha se encontró con 2 hombres. Uno de ellos se dice que era su amante Scott Jackson y el otro era su compañero, Alonzo Walling. La habían llevado a Ohio con el propósito de practicarle un aborto. Y aquí es donde todavía vienen las cosas más raras de este suceso. Hay quienes dicen que su cuerpo, el cuerpo de esta joven, fue encontrado por la policía sin vida y decapitada. Esto cerca de la construcción. Se reconoció a la joven por sus zapatos, porque eran zapatos personalizados. La cabeza del cadáver no fue encontrada nunca, aunque la leyenda urbana cuenta que fue arrojada al pozo del matadero como resultado de un crimen satánico. Y se dice que estos 2 hombres, Alonzo Walling y Scott Jackson, eran practicantes del ocultismo y se declararon culpables del crimen, condenados a la horca. Pero otra investigación arroja que Jackson y Walling sostuvieron hasta el final que la llevaron a un médico local, quien falló en el procedimiento y dejó a Pearl al borde de la muerte. Otros afirman que los 2 hombres, ambos eran estudiantes de odontología, drogaron a esta pobre muchacha e intentaron realizar la operación con sus propias herramientas. Los fiscales en su juicio argumentaron que nunca tuvieron la intención de intentar sacar al feto en lo absoluto y que el objetivo fue simplemente asesinarla. En cualquier caso, dicen fuentes contemporáneas que Pearl Bryan todavía estaba viva cuando le cortaron la cabeza. Empezaron por el cuello en la 5ª vértebra. Jackson y Walling la llevaron a través del río Ohio y finalmente a los bosques alrededor de Fort Thomas, Kentucky, donde dejaron su cuerpo tirado allí, bajo las ramas. Jackson y Walling sin duda fueron a la horca. Es en algo que coinciden. Y es que otra cosa en donde lamentablemente coinciden es que nunca encontraron la cabeza de Pearl. Lo más común que se dice es que efectivamente la tiraron en el pozo sangriento del antiguo matadero o al río. No se tiene una afirmación muy puntera. Y aquí vienen otras explicaciones. Y aunque otros estudios afirman que este crimen no está para nada claro. Para empezar, no se sabe muy bien o no se argumenta bien que Scott Jackson era el padre de ese bebé. Un artículo publicado en la revista Kentucky Explorer, el escritor del crimen histórico Robert Wilhelm argumentó que esta muchacha podría haber estado embarazada de su primo segundo, un hombre llamado Will Wood, quien se había jactado ante sus amigos de que disfrutaba de una relación sexual con ella. Scott Jackson inicialmente afirmó que había arreglado el aborto de Pearl como un favor para este hombre, Will Wood. Por su parte, este sujeto, Will Wood, admitió que había despedido a Pearl en la estación y Jackson había sido efectivamente su amante.
Para retorcer aún más esta cosa, el propio Jackson admitió haber tenido relaciones sexuales con Pearl, solo después de enterarse que ella estaba embarazada de su primo. Los detalles que simplemente no se discuten es precisamente lo que sucedió con Pearl, con su cabeza. Durante el interrogatorio policial, tanto Jackson como su cómplice se acusaron el uno al otro de arrojar la cabeza al río o incluso al pozo. Al pasar el tiempo, las leyendas y algunos investigadores han especulado que después de que el matadero cerró en la década de 1890, se llevó a cabo actividad de ocultismo satánico en el edificio. Alrededor del pozo habían sacrificios de animales y posiblemente sacrificios humanos, con fines de rituales durante reuniones secretas. Se cree que los ocultistas se decantaban por este lugar debido a la energía de la sangre y el sufrimiento de los animales del matadero, así como por el terrible asesinato de esta joven. También por la cercanía del río Licking, ya que ellos creían que era una fuente energética natural que los ocultistas suelen elegir para potenciar efectivamente el poder de sus rituales. Pero esto no puede ser para nada comprobado y algunas investigaciones dicen que es una reverenda tontería pensar en esto. Pero la historia y las leyendas urbanas persisten sobre esto. Gracias a la información recopilada del equipo de cazafantasmas Gatekeeper Paranormal, según ellas, el matadero en sí había estado cerrado durante algunos años antes de la apertura de una destilería, ya que el floreciente comercio del pecado en Newport y Cincinnati había llegado a este lugar, porque este edificio fue adquirido en 1933 por E.A. Buck Brady, un ex contrabandista. Realizó una operación exitosa y ese casino lo llamó Primrose Club. Manejaba juegos de azar, prostitución, además de alcohol ilegal, porque hay que acordarse que había una ley bastante rigurosa en ese tiempo. Era una mezcla bastante agresiva, ¿no? Y muy sangrienta, porque se mezclaban cosas que eran simplemente volátiles. Estaba obteniendo unas ganancias bastante jugosas, pero precisamente esto, esas ganancias, ese enriquecimiento, le iba a traer problemas, y no precisamente con la ley, porque al tener tanta ganancia, llamó la atención de la mafia, que era llamada la mafia de Cleveland. Y estas personas tenían poderosos intereses. Primrose Club comenzó a reducir las ganancias de la mafia de Cleveland en Newport, porque simplemente les arrebataba a los clientes. Algo tenía ese lugar que atraía a la gente. Y fue en 1946 que esta mafia envió un hombre llamado Red Matterson para hablar con Brady, ¿no? Invitarlo a que se larga la chingada de allá. Y obviamente este señor Brady no quiso hacerlo. Él se negó rotundamente y simplemente recibió a Red Matterson con un escopetazo en la pierna. Las disputas, el pleito, la bronca siguiente hizo que este señor Brady fuera arrestado por perturbación de la paz, cargos de los que se escapó solo después de que Matterson se negó a nombrarlo en el juicio como el atacante. Tan pronto Brady salió libre, esta mafia le dejó en claro que si continuaba su negocio, básicamente ya sabía lo que le esperaba. Era prácticamente hombre muerto si él decidía no hacerle caso. Y ante esta situación se dice que Brady optó por mudarse a Florida. Y tal vez se pone entre comillas que se suicidó en 1965 y el Primrose Club básicamente se le entregó a la mafia. Esta organización delictiva reabrió el edificio en 1947 y ahora se llamaba el Barrio Latino,
había sido remodelado nuevamente y lo ampliaron para más placer. Y ahora era un club nocturno elegante, de categoría, con bailarinas, comida, además de tragamonedas, mesas de juegos. La planta principal contaba con hermosas anfitrionas, excelentes restaurantes y espectáculos de primer nivel. La habitación del ático fue construida detrás de una puerta oculta. El sótano era una parte espeluznante hoy en día. También había sido reutilizado como camerinos para las bailarinas y una pequeña celda de piedra para la retención, ¿no?, de aquellos desafortunados que no pagaban a tiempo a estas personas. Y es aquí donde las energías negativas se acumulaban más y más. Los golpeados hasta la muerte por incumplir con las deudas, y tal vez el espíritu de Buck Brady seguía ahí para buscar venganza. E incluso tal vez las mujeres o prostitutas igual les esperaba un destino muy cruel. Nadie se iba a enterar qué pasaba allá. Hasta que el barrio latino fue allanado varias veces por la policía local a lo largo de la década de 1950. Y ya fue en 1961 que el barrio latino cerró sus puertas para siempre. Este lugar y algunos negocios operaron en el edificio, incluido una sala de bingo. El último de ellos fue un bar de motociclistas conocido oficialmente como el Hard Rock Café, o también como el Bloody Bucket, pero inevitablemente cerró en 1977, después de una serie de tiroteos y mucha violencia, hasta su actualidad, que fue adquirido por Bobby Mackey's en 1978. Una anécdota por la cual está ese letrero es la siguiente. Una persona llamada J.R. Costigan informó de un ataque en el baño de hombres, efectivamente en el bar de Bobby Mackey's. Mientras él se estaba lavando las manos después de hacer sus necesidades, se miraba al espejo y de pronto vio una sombra en forma de hombre con un sombrero de vaquero levitando en el aire. Estaba atrás de él. Se le acercó, lo golpeó, lo pateó y le dio una vergüenza hasta que JR se cayó desmayado. Al recuperarse, corrió directamente con Bobby y le dijo que tenía que controlar a los malos espíritus de su club. Bobby, sin creer lo que sucedió, se reía en su cara, asumiendo que era una broma de mal gusto. Tal vez ya estaba bien borracho. Pero Costigan demandó a Bobby por negligencia al permitir que los fantasmas operaron sin ninguna advertencia a los clientes. Totalmente verídico. El juez desestimó el caso, pues el asunto no era para nada serio. Pero Bobby siguió el consejo de su abogado y fue que este tipo de cartel o señal se puso en lo que es la entrada del local. También decían en los registros de la demanda que el fantasma permanece en el inodoro. Bueno, ya saben. Otro incidente ocurrido fue a mediados de la década de 1990. Dice así: un auto que perdió el control y se estrelló contra un poste de teléfonos justo afuera de la puerta principal del club. Todas las personas a bordo perdieron la vida de inmediato. Larry Horsby fue el primer policía en la escena. Mientras estaba allí parado observando la escena, los escombros, pues prácticamente se mudó de las casas de sus padres, y Carl Lawson literalmente se quedó a vivir en el Bobby Mackey's. Todo el día estaba ahí, y de hecho él se quedó a vivir en el ático que se construyó cuando se llamaba el Barrio Latino. Pero fue hasta una conversación cuando el club estaba recientemente inaugurado. Lawson le dijo a Bobby: no creerías algunas de las cosas que suceden aquí. Bobby preguntó: ¿qué quieres decir? Lawson respondió: aquí suceden cosas raras. Carl Lawson comenzó a contarle historias
historias de ser observado, ruidos, pasos fantasmas desfilando por la oscura pista de baile después de que todos se habían ido, de presencias merodeando por el sótano. Bobby, aunque no se inclinaba por el terror sobrenatural, escuchó con creciente alarma. Y a palabras de Bobby dice: le dije, Carl, no quiero escuchar eso. No quiero que nadie sepa nada de esto. Aquí estoy poniendo todo lo que tengo. No quiero asustar a la gente antes de empezar. Carl inevitablemente aceptó guardárselo para sí mismo y continuó viviendo en el apartamento. Se dice que él tapaba su puerta o la bloqueaba con un aparato ortopédico y él dormía con una escopeta abajo de su cama. Sin embargo, el club resultó ser un éxito. Permanecieron abiertos 5 o a veces 6 noches a la semana, pero ocasionalmente Carl Lawson intentó decirle a Bobby sobre los acontecimientos sobrenaturales del club que seguían ocurriendo. Pero Bobby se negaba a escucharlo. Janet, la primera esposa de Bobby, lo escuchó y ella le creía a Carl Lawson. En una entrevista antes de su fallecimiento de la primera esposa de Bobby en 2009, contó su experiencia con lo desconocido y fue bastante fuerte. Ella dijo que una abrumadora sensación de malicia que parecía desangrarse por las paredes. Peor aún, afirmó haber sido atacada mientras estaba sola en el edificio, con una fuerza fantasmal que la agarró por la cintura y le empujó por un tramo de las escaleras. Posteriormente, ella se negó rotundamente a entrar sola al edificio. Y otros miembros del personal afirmaron tener encuentros propios, destellos de luces, sonidos extraños, sensaciones de ser observados o seguidos. En ese tiempo todavía se estaban ocultando las cosas que realmente pasaban en el club, aunque eso cambió alrededor de 1989, cuando uno de los amigos de Bobby, un escritor del terror llamado Doug Hensley, este señor comenzó a merodear por el bar, a pasear por aquí y por allá, y fue cuando Bobby le dijo de algunas cosas, sobre todo de las historias de Carl, que él le había contado sobre el club. Y es entonces que el escritor se lanzó sobre Carl para obtener toda la información posible. Carl ya tenía fuertes sospechas sobre entidades paranormales. Ya se había propagado por el lugar. Hensley estaba tan feliz de poder escuchar esto. Pronto había hecho las rondas del personal al entrevistar a todos sobre sus experiencias paranormales, con el objetivo de escribir un libro. Carl Lawson fue su testigo estrella hasta que salió la primera edición del libro en 1989, llamado El terror de Bobby Mackey's Music World. A medida que el libro de Doug Hensley ganó cobertura, algunas personas de los medios de comunicación de renombre vinieron a este bar por todo el fanatismo, ¿no?, que había crecido sobre este lugar. Más personas se acercaron a Hensley a contar sus historias y este hombre felizmente las fue incorporando en ediciones posteriores. La versión final era Hell's Gate, el terror de Bobby Mackey's Music World. Esta edición fue lanzada en 2005. Era una mezcla de investigación histórica, especulaciones y anécdotas del personal y los visitantes que iban a echarse sus chelas. Los testimonios iban desde lo espeluznante, o una máquina de discos desenchufada que reproducía música, y luego al otro día que iban a averiguar la música que había reproducido eso, se daban cuenta que ni siquiera esa música existía. Hasta lo activamente peligroso, incluido un accidente automovilístico supuestamente causado por fuerzas demoníacas.
pero esto con el tiempo al parecer se volvió más peligroso, sobre todo con Carl Lawson, ya que sus testimonios se volvieron cada vez más dramáticos, porque decía que él ya hablaba solo mucho tiempo y reportó problemas constantes para poder dormir, y afirmaba que los demonios lo estaban atacando en sus sueños, hasta que dijo haber sido poseído por los espíritus malignos del club. Y esto dio lugar a uno de los acontecimientos más aterradores de este club. Unas investigaciones dicen que en 1993 se sometió a un intento de exorcismo, pero no tuvo éxito. Fue en ese tiempo que este escritor escribió sobre eso y lo llamó El exorcismo de Carl Lawson. Otras páginas afirman que el 8 de agosto de 1991 se llevó a cabo el exorcismo supuestamente exitoso de Lawson y a todo el edificio de Bobby Mackey's. Este procedimiento fue realizado por el reverendo Glenn Coe y presenciado por Hensley, quien también lo grabó todo en cinta de video. Otra explicación es que el exorcista intentó limpiar el lugar, pero afirmó que le fue imposible porque, debido al poder de las fuerzas oscuras, era casi imposible dejarlo prácticamente sin nada de espíritus. Lo que sí es seguro es sobre la evidencia que se logró rescatar. Solamente les pondré unas imágenes porque este video tiene derechos de autor. Yo les dejo los enlaces en la parte de abajo del video por si quieren asustarse solos. Y esto conlleva que cuando Bobby, al ver este video de la posesión de Carl Lawson, hizo planes de demoler el edificio y construir uno nuevo que iba a estar al lado del club. Sin embargo, un pedazo del techo cayó sobre Bobby en el momento que estaba discutiendo la demolición, y la propiedad destinada al nuevo club quedó prácticamente inutilizada por la repentina aparición de una fisura de aproximadamente 15 centímetros de ancho y 18 metros de largo. Y no podía faltar la historia de Johanna. Muchas versiones de las que se cuentan, y una de ellas es que en la década de 1950 la joven se enamoró de un hombre equivocado, un hombre peligroso. Aunque Johanna vivía en casa, era bailarina en el club. Se cree que cuando todavía era el barrio latino. También era croupier en el casino. El padre de Johanna era el dueño del lugar, un mafioso celoso y absolutamente peligroso el sujeto. Cuando se enteró del supuesto romance, el papá fue a ajustar cuentas con ese hombre y inevitablemente lo mató. Johanna, al enterarse de este suceso tan terrible, se hundió en el dolor más profundo que se pueden imaginar y se envenenó en los vestuarios. Incluso Carl Lawson afirmó haber encontrado el diario de esta persona. Fue el primero a hablar con ella. Aparentemente veía a Johanna constantemente, hasta llegó a mantener largas conversaciones unilaterales con el espíritu. Sus apariciones siempre iban acompañadas de un olor distintivo y empalagoso a perfume de rosas. Posteriormente, otros empleados y visitantes comenzaron a reportar encuentros con la mismísima Johanna. Empezaban con tirones en su ropa, toques débiles y a veces una cara triste y encantadora que se vislumbraba por el rabillo del ojo, que miraba un gran espejo que hay en la instalación. Fue tanta la impresión y la historia de Johanna que el mismo Bobby Mackey's le escribió una canción en 2010, convirtiéndose en una de sus composiciones más famosas. Pero otro artículo publicado en Doubtful News, la escritora científica Sharon Hills expuso los problemas con la narrativa de Johanna. Primero,
señaló en la posibilidad de que el dueño del barrio latino le permita a su hija que baile en el club nocturno. Es prácticamente imposible ese tipo de posibilidad, ¿no? El baile de salón era una profesión de mala reputación a principios del siglo XX, y los mafiosos mantenían a sus familias muy separadas de su trabajo. Por lo tanto, quiere decir esta persona, esta famosa investigadora científica, que Johanna era una bailarina que vivía en casa y se entremezclaba con el negocio de su padre. Y esto no tiene nada de sentido histórico. Y continuó. Otras versiones de la historia tampoco se ajustan al registro histórico. Una versión afirma que Johanna era hija del Red Matterson, el mafioso que recibió el escopetazo en la pierna por parte de Buck Brady, pero los registros de nacimiento no dicen nada de que este hombre Red Matterson tenga una hija llamada Johanna. Otro aspecto es que no queda algún registro físico del diario de Carl Lawson, donde supuestamente él lo encontró. Si bien sigue siendo posible que realmente haya habido una historia dramática de una misteriosa joven llamada Johanna durante los años del barrio latino, falta documentación de la historia de su trágica vida, y ese supuesto diario y todas las cosas que se dicen, según esta investigadora, no son más que ficción, nada más. Pero, aún con todo esto, son numerosos los encuentros que se han reportado. Desde la aparición de la mujer sin cabeza, que es supuestamente Per Bryant, hasta Alonzo Walling, los perpetradores del horrible crimen. También destacan la pesada y malévola energía que hay en el lugar, ya que muchas personas aseguran que es una energía muy malévola, que satura y daña a quienes se cruzan con ella. Muchos grupos de investigadores paranormales que han realizado pruebas han tenido miles de evidencias como psicofonías, evidencias visuales, y aseguran haber experimentado el mal funcionamiento de sus equipos, escuchando voces e incluso han sufrido ataques físicos. No sé si recuerdan, pero el equipo más famoso que tal vez algunos de ustedes hayan visto era Ghost Adventures, presentado por Zak Bagans. Ellos en 2008 presentaron una investigación del Bobby Mackey, que era una mezcla entre entrevistas con Lawson y Hensley, que era el escritor. Estaban investigando el oscuro sótano usando sus cámaras de visión nocturna, insultando y retando a los espectros, hasta que finalmente, una de las escenas más impactantes fue cuando Zak Bagans recibió varios rasguños largos en su espalda. Esto fue impresionante para la audiencia, que hicieron 2 episodios más. Pero actualmente las que están a cargo de las investigaciones paranormales es el equipo de cazafantasmas Gatekeeper Paranormal. Está compuesto por 4 mujeres de todo Cincinnati y el norte de Kentucky. Desde el 2014 han estado liderando recorridos fantasma de 2 horas entre semana junto con algunas investigaciones. Por su parte, Bobby Mackey rara vez le preocupan los fantasmas. Ha llegado a aceptar que las historias no van a desaparecer. Llegó a descubrir que la mayoría de la gente lo cree profundamente, pero él no cree en ello. Pero sobre todo, no se detiene a pensar en ello. Él dice que solo toca su música. La música, el baile, establece el ambiente. Afirma que Bobby Mackey está realmente embrujado por Carl Lawson. Lawson lamentablemente murió en el 2012, después de un largo y continua caída al alcoholismo. Y esto dejó la vacante libre para el que se anime a ir a trabajar allá, aunque su foto todavía cuelga sobre la barra. Aunque hasta ahora Bobby afirma que nadie ha visto su fantasma, es probable que sea solo cuestión de tiempo para que alguien reporte su encuentro fantasmal. Y él dice que es el legado que dejó Lawson.
fue su creencia en los fenómenos sobrenaturales del club, y es posible que persista mucho después de su muerte. Inquietantes historias que le contó a Hensley por innumerables rumores y hechos confusos registrados por todos. Y así que este es Bobby Mackey's Music World. Bueno, especímenes, vamos a dejarle por aquí. Y ya conocen la historia espeluznante del Bobby Mackey's. Si ustedes conocen alguna o tienen alguna historia a esos bares de mala muerte que les gusta ir. Pues yo conozco muchos, como los que ibas tú después de la No, carrera. no, es cara de borracho, güey, no, nada de eso. Bueno, pero si ya saben, si ustedes tienen alguna historia en algún bar o cualquier otra que conozcan, no duden en escribirlo en la caja de comentarios. Y si tienen alguna historia que no tenga nada que ver con esto, igual, o si quieren contactarme, igual abajo les dejo mi página de Facebook para que puedan mandarme sus historias, alguna evidencia o algo que podamos compartir en estos temas que tanto nos gustan, que tanto nos unen, que tanto nos apasionan, lo retorcido de la realidad. Y bueno, muchachos, vámonos porque aquí espantan.